Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Alejamos al espíritu de mal que a veces quiere distraernos y invocamos pues al Espíritu Santo que abra nuestros corazones y oídos para escuchar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es, pues estamos en este aprendizaje de ser agradecidos. El ser agradecidos con Dios nos trae nuevos beneficios, siempre nos abre nuevos caminos, nuevas avenidas para ahora sí que realizarnos como seres humanos. El hombre está definido como un ser que está para alabar a Dios. Estamos hechos en ese, digamos así, con ese modelo, con ese sello. Por ahí se escucha que Homo sapiens, que el hombre sabio, pero creo que es una de las características más importantes es el Homo laudens. Homo laudens es decir, el hombre que alaba, que agradece a Dios. Después de que Adán y Eva se encontraron en el jardín del Edén, Adán dice, esta vez sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque primeramente Dios había creado pues, las aguas, la luz, los océanos, los peces, los árboles, pero ya cuando Dios crea, en este caso primero a Adán y luego a Eva, el hombre se queda así maravillado. Y esto es importante, importante la manera en que el ser humano reacciona, pero el siguiente paso allí es la alabanza. La alabanza es algo fundamental. Homo laudens es como se definiría el ser humano como un hombre que alaba, que agradece a Dios. Por eso una persona entre más se desintegra como persona, entre más pierde su identidad como persona, pues se hace desagradecida. Hay gente que no sabe agradecer ni a los humanos y mucho menos a Dios. Entonces, este tema de hoy que se nos pone en el Evangelio de estos 10 leprosos que fueron sanados y que nada más uno regresa a agradecerle a Jesús, nos da una radiografía de cómo es realmente la humanidad. Podríamos decir que un 10% de la humanidad es agradecida con Dios. Ojalá y nosotros estemos en ese 10% de agradecer a Dios. El café que te tomas en la mañana, el agua con la que te lavas la cara, que nos lavamos la cara, la posibilidad de poder tener un techo, la posibilidad de tener alimento, la posibilidad de tener un vehículo para movernos, el aire que respiramos, ¿verdad? Todo eso son cosas que ya se nos hacen tan ordinarias que para qué dar gracias. Pero una persona que está creciendo como ser humano, fíjense bien, ya como ser humano, y si le agregas como ser espiritual, como ser cristiano, como una persona que también tiene espíritu, entonces estamos creciendo. El agradecimiento trae pues nuevos beneficios, trae nuevas posibilidades, y Dios a una persona agradecida pues siempre le va, pues ahora sí que le va a seguir bendiciendo. Yo creo que ustedes se han encontrado en muchas ocasiones, con esto me siento pagado, ¿verdad? Cuando una persona les agradece o se siente que le ayudaron por algún motivo X, Y, Z, hay gente que dice, pues con esto me siento pagado, ¿verdad? Ya aunque no pueda hacer yo otra cosa o que no me regrese materialmente, porque normalmente cuando uno ayuda trata de ayudar de una manera desinteresada, ¿verdad? Trata uno de ayudar de esa manera, sobre todo a gente que está en necesidad. Cuando es gente que sí, que de alguna manera pues existe lo que es el trabajo, ¿verdad? Y pues el trabajo es trabajo. Pero cuando uno pues tiene esa capacidad de ayudar, de, no sé, los jóvenes con alguna tarea o simplemente con alguna orientación de cómo hacer mejor las cosas en el trabajo,
y hay gente muy agradecida y hay gente que parece que es el deber de uno hacerle bien, ¿verdad? Yo mismo aquí en mi caminar aquí mismo, por ejemplo, aquí en la iglesia, a veces recibe uno a mucha gente, especialmente los homeless, entre semana me refiero yo, ¿verdad? Y hay gente bien agradecida, aunque ande toda chamagosa y todo así, bien agradecida y hasta a veces la manera de agradecerte es, bueno, le voy a ayudar un poco a levantar algo de basura porque aquí esta parte es muy socorrida porque siempre hay basura de un modo o de otro, los carros, o a veces se encuentra uno aquí hasta llantas o rines o cosas así ya que no sirven, anda uno levantando. El ser agradecido es algo muy bonito y yo creo que Dios hasta se extraña, dice, bueno, que no eran 10 las personas que quedaron sanadas. O sea, Dios no lo dice, pero de alguna manera espera también que haya agradecimiento. Con esa pregunta que dice, bueno, que no fueron 10 los que quedaron limpios de su lepra. Y dice, ¿dónde están los otros 9? Es una pregunta que Dios nos hace a nosotros, a ustedes y a mí. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde está ese 90% de gente que no agradece? Pues yo le pido a Dios, ¿verdad?, que aquí estemos ese 10%, que estemos aquí agradeciéndole a Dios. Hay ocasiones en las que uno dice, bueno, ¿y ahorita cómo le puedo agradecer a Dios si lo que tengo son puros problemas, puras situaciones difíciles, que ya no veo la luz? Y pues sería una manera también miope de no ver la grandeza de Dios, cómo Dios, a pesar de muchas situaciones, nos sigue manteniendo en pie, nos sigue manteniendo la fe. Sí, no dejemos de agradecer a Dios pues los beneficios que nos da. Sí hay cosas que una enfermedad, una situación difícil, con algún hijo, alguna situación familiar, hay gente que de la noche a la mañana amanece diagnosticada con cáncer, por ejemplo. Y dirá la gente, ¿cómo le voy a agradecer a Dios en esta situación? Y bueno, hay gente que muere instantáneamente, que ni chance tuvo de prepararse para su muerte, ¿verdad? Pues ya es una manera, ¿verdad?, de agradecer. Y bueno, y también sabemos que el tema de la sanación, pues siempre está presente en Dios. En el tiempo de Jesús, la lepra era una de las enfermedades más comunes. Y los leprosos, los que están enfermitos de lepra, como ustedes saben, la lepra es una enfermedad de la piel que prácticamente se te va cayendo la piel a pedazos. Es un tipo de virus que ataca y, bueno, pues es muy desafortunado. Prácticamente la lepra ha sido casi erradicada, pero todavía existen lugares. Existe una isla en el Pacífico, cerca de Hawái, se llama Molokai, y allí ha habido mucha gente, ha habido gente sirviendo a los leprosos, y algunos de ellos a veces en el servicio a ellos han quedado contaminados. Hay por ahí una historia, por ahí les voy a pasar ese link de esa película de un sacerdote que vive allí con ellos y que finalmente, después de casi 30, 40 años de servicio, pues él también se queda leproso. Pues regresando a este tema de la parábola o del mensaje de hoy, fíjense, hay 3 cositas que aprender. Primeramente, estos 10 gritan a Jesús, Jesús, Maestro, Jesús, nuestro Salvador, ¿verdad? Porque de hecho la palabra misma Jesús significa Yahvé salva. Eso es lo que significa Jesús, Yahvé salva. Están ya clamando a Jesús, Señor, ayúdame. Ustedes y yo muchas veces hemos pedido a Dios que nos ayude. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas que le pedimos a Dios. Hay mucha gente que le pide a Dios que lo ayude, apenas recibe la ayuda y así, Diosito, ¿para qué te quiero, verdad? Ahora sí ya sigo yo mi camino, mi manera de conducirme. Yo les he dicho, yo me he encontrado, eso más lo tengo presente en Odessa, Texas, cuando estuve allá, gente que tenía alguna situación migratoria o en alguna situación de alguna enfermedad
o una problemática difícil, y ahí estaban, ¿verdad? Duro y dale, los domingos ahí estaban en la misa, pero nomás recibían su green card y ahora sí, pues ya, se despedían allí de la asamblea, ¿verdad? Y qué triste ver gente así que solamente está por allí. A eso les llamamos convenencieros. O mucha gente también que recibe un favor, una ayuda, y después ya vas de cuenta que no sabes nada de él, ¿verdad? Yo a veces me he encontrado con gente que me trae llamada y llamada, necesita algún favor o lo que sea, y después ya ni siquiera se aparecen. Ya ni siquiera se aparecen. O como ya no les interesa, ya consiguieron el favor, o simplemente ya no van a hacerlo, ya ni siquiera te contesta la llamada. O sea, como que es una muy mala educación, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que anda ocupada y que, pues sí, anda trabajando, pero al menos habíamos de tener la educación, la atención para pues, regresar una llamada o decir, sabes que ya no necesito el favor o ya lo solucioné, muchas gracias. Hay muchas maneras de ser ingratos. Pues hay que pedirle pues a Dios que hoy ¿verdad? Renueve en nosotros, si ya somos gente agradecida, que nos siga manteniendo en ese ambiente de agradecimiento, y si a veces hemos perdido un poco la práctica y la buena costumbre de agradecer a Dios y agradecer al prójimo, pues que la recuperemos. Entonces, Jesús, Maestro, ayúdanos, están allí clamando. Jesús que les dice, vayan con los sacerdotes. Jesús pues es Dios y por medio de la fe ya los declara sanos, pero le dice, vayan con los sacerdotes para que hagan Los sacerdotes en aquel tiempo, una de sus funciones, entre tantas funciones, una era hacer un ritual con los enfermos para declararlos sanos, inclusive les daban un certificado de que ya habían quedado sanos y ya podían reintegrarse a la sociedad, ya podían abrazar a sus hijos, a sus esposas, ya podían reintegrarse a la vida de la iglesia o en ese tiempo de la sinagoga, y ya estaban pues listos para eso. Entonces tenían que ir ante el sacerdote para hacer un ritual y después un agradecimiento, y después inclusive se les extendía un certificado de salud. De que fíjense qué tan avanzado estaba la sociedad en tiempo de Jesús. Hoy en día también, bueno, un médico que ya te declara sano o lo que sea, te da un certificado. Aquí quisiera hacer cómo Dios siempre quiere utilizar al sacerdote. Lo digo esto porque hoy en día también hay cosas que se han inflado demasiado y con algunas situaciones de pecado o de escándalo que ha habido en algunas secciones de la iglesia, en algunos sacerdotes, a veces se infla tanto, ¿verdad?, que pareciera que todos el 100% de los sacerdotes son así, cuando podíamos decirlo que un 5%, un 7%, solo Dios lo sabe. Y ha habido pues muchas campañas así, yo lo he podido ver claramente en países sobre todo católicos, cristianos. Hay campañas tal cual donde los enemigos de la iglesia invierten millones de dólares para poder difamar a los sacerdotes. Y si no es por un lado es por otro, y finalmente pues ya la gente se la cree porque lo vio en la televisión, cuando sabemos que los medios de comunicación, la mayoría son vendidos y venden lo que ellos quieren. A los medios de comunicación hay que creerles ni siquiera la mitad, yo creo que un 10%, un 20%, porque ellos traen una agenda que solamente la gente que no tiene criterio pues la va a creer. Entonces, sí, el sacerdote de alguna manera ha sido instituido por Dios desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para poder de alguna manera ser un intermediario entre Dios y los hombres. El que sana es Dios, por eso yo he dicho por ahí, todas las misas, absolutamente todas son curativas. Si venimos con fe, cualquier dolencia, tanto física como espiritual, emocional, Dios tiene la solución al debido tiempo que Él quiera. Pero es importante que nos pongamos en camino.
Miren, estos 10 leprosos, una cosa buena que sí hay que decir de los 10, hubo uno que sacó 10 en su calificación, pero los 10 dice que mientras iban caminando, mientras iban hacia los sacerdotes, quedaron sanos. Chequen el Evangelio y eso es bien, bien impactante. A mí fue la parte que más me impactó, ahora que estaba preparando, que mientras iban de camino, es decir, los leprosos, que finalmente somos cada uno de nosotros, ustedes y yo, la lepra es un símbolo del pecado y todos ustedes y yo somos pecadores. Este texto de Romanos 3:23 deberíamos también de aprendérnoslo. Dice la Sagrada Escritura, San Pablo dice que todos, absolutamente todos son pecadores, porque hay gente que no dice, no, yo no, pecadores otros, yo soy bueno, ¿verdad? De hecho, las palabras más duras de Jesús fue con la gente que se sentía santa, sana, que se sentía lo máximo. Fueron las palabras más duras que Jesús llegó a dar. Por eso pidámosle a Dios que nos dé un corazón humilde y digamos, sí, yo sí necesito de Dios, ¿verdad? Yo sí necesito de Dios, necesito de su palabra, necesito de su salvación, necesito de su curación. Pues mientras iban de camino, sanaron. Es decir, hay que estar en marcha, no hay que estar con los brazos cruzados a que se nos hagan las cosas. Así es, tanto en la vida de trabajo como en la vida familiar, como en la vida normal y en la vida de fe, por supuesto. Muchas veces tenemos que ya emprender el camino y aunque no veas, empiezas el camino enfermo, pero conforme vas avanzando, el Evangelio no nos dice en qué momento, simplemente hubo un momento que estando ya en camino recibieron la salud. Entonces yo les invito pues a que muchas cosas en la vida las hagamos, pues pongámonos en marcha. Les he puesto este ejemplo de que hay gente que dice, bueno, yo cuando tengo un buen carro, sobre todo lo digo por los jóvenes, ¿verdad? Cuando tenga esto, cuando ya tenga novio, cuando ya tenga novia, entonces sí voy a acercarme a Dios, ¿verdad? O ya cuando ahora sí tenga una mejor situación, me sienta mejor, entonces ya voy a ir a buscar a Dios. Pues más bien la palabra de Dios nos enseña que es caminando en fe hacia la meta que tengamos, tenemos que cumplir. Ahora, ojo con esto, porque mucha gente dice, yo quiero cumplir mis sueños. ¿Cuáles son tus sueños? A veces la gente dice, quiero cumplir mis sueños para realizarse en tener pues, mucho dinero, mucha fama, mucho poder, pues sí, que la gente lo tenga en el centro. Y uno se tendría que preguntar si eso es lo que Dios quiere para esa persona. Normalmente el sueño que Dios tiene para nosotros es que nos realicemos como seres humanos, que sí en lo económico, sí en lo espiritual principalmente, que seamos gente de bien. Ahí es donde Dios quiere, ¿verdad? Los dones que Dios quiere para nosotros son dones pues, que nos hacen ser mejores personas, que podamos ser mejores prójimos, mejores hijos de familia, mejores parejas, mejores marido y mujer, mejores padres, mejores hijos, mejores cristianos devotos de corazón. Por ahí, bueno, me acuerdo de un chiste que decía alguien por ahí, que decía una viejita, que las almas devotas se van al cielo, y ahí estaba la viejita llevando sus botas a misa todos los domingos, ¿verdad? Bueno, eso es, ella a lo mejor no vivía en Oklahoma, en Texas, donde se usan más las botas. Entonces, sí, tenemos que lanzarnos. Miren, me han pasado muchas cosas, tanto en el campo de los estudios como en el ministerio, nada menos la que ahorita tengo así para comentarles. Cuando nos íbamos a venir a Texas, aquí en Odessa, Texas, estaba bien difícil todo el trámite de la cuestión migratoria. Y pues pues lo que hice yo, hablé con el obispo, ya había metido la solicitud, todos estaban a duro y dale, pero se estaba alargando ya demasiado, al punto que ya la misma congregación que me esperaba aquí en Odessa, Texas, la iglesia San Miguel Arcángel, pues ya se estaban pensando mejor llamar a otro. Me escogieron entre
para llamarme me escogieron entre otros sacerdotes y me esperaron 3 meses y ya iba para el cuarto, el quinto mes, y prácticamente era si no llega la visa, aunque ya se pidió, pues ya ni modo, ¿verdad? Pues sí, una congregación sin sacerdote pues no es fácil. Sacerdotes suplentes pues no es siempre fácil poder conseguirlos. Para no hacérselas larga, pues ya me lancé yo de Monterrey. En ese tiempo estaba yo en Monterrey, Nuevo León, México, y ya me fui una semana y alargué a 10 días mi estancia, y exactamente en el 9º día, ya cuando me tenía que regresar nuevamente a Monterrey, porque ya tenía yo mis boletos de regreso y todo, llegó el permiso allí, exactamente, el permiso, llegó todo, ¿verdad? Y bueno, pues solamente, como digo, es en fe. Yo fui ya a atender a la congregación y todo, así, de mojarra, con muchos, ¿verdad? También, y bueno, ni tan de mojarra, porque pues, yo tenía mi pasaporte, mi visa, y siempre he entrado y salido a Estados Unidos. Había hecho por muchos años California y bueno, ya estaba Texas allí, a la vista. Es uno de tantos ejemplos, a veces también en cuestiones de salud, en cuestiones de estudios, en cuestiones que vamos a hacer algo, hay que lanzarse. No hay que esperar a que tengas ya todo hecho, simplemente hay que ponerse en camino, como hicieron estos 10 leprosos. Ahí el problema con estos 10 leprosos es que solo uno regresó a dar gracias, ¿verdad? Hicieron bien los primeros 2 pasos, pero en el tercero, ¿verdad? Es como si un futbolista llegara a la portería y ya a la media ya la hizo pedazos y a la defensa también. Va a meter el gol y ya cuando está cerca de la portería ya nomás se regresa y agarra su balón y se va a la banca, ¿verdad? Pues eso sería muy malo, de muy mal gusto. Pues así mucha gente en su vida no agradece a Dios, sino piensa que es porque es muy bueno, porque tiene muchas habilidades, porque se lo merece. Yo quisiera aquí hacer una crítica, aunque yo sé que no es general, pero muchos de nuestros hijos, sobre todo nacidos aquí en Estados Unidos, a veces se sienten ya merecedores y no los mueves ni con una grúa, ¿verdad? En cuanto a que a veces piensan que ya todo se lo merecen. Y a veces los papás batallaron mucho para abrirse camino en la vida, con 2 trabajos, desvelándose, haciendo esto, haciendo lo otro. Y a veces, a la hora también de formar a nuestros hijos, a veces no tenemos la suficiente valentía, la suficiente fe, el suficiente amor, porque finalmente es amor. Lo que uno debe de tener es para exigirles y que sean más disciplinados y que valoren, ¿verdad? Eso es importante, porque si no se van por otro lado y a veces papás, siendo ya abuelos, todavía tienen que ocuparse de los nietos, y eso no está bien. Sí, una manita es una cosa buena en la comunidad latina, que la cadena entre el nieto, el papá y el abuelo, abuelita, hay mucha unidad. Es bueno eso, pero si somos honestos, a veces, como se dice en México, ¿verdad? Se da la mano y a veces se agarra la pata. Entonces hay que tratar de que Dios nos dé sabiduría para cómo ayudar, cómo ser agradecidos con Dios y también agradecidos unos con otros. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fuerza para crecer en agradecimiento. El agradecimiento se concretiza y tiene su máximo grado en la Eucaristía. Por eso es que aunque a veces andemos capa caída o a veces ni siquiera nos sintamos dignos, porque hay gente que puede vivir un momento difícil en su vida y ni siquiera se sienta digno, pues no importa. O sea, hazle a Dios valedero, haz a Dios el justo, el verdadero y uno pues el necesitado, ¿verdad? Por eso yo los animo que a veces por más capa caída que anden, no dejen de venir a misa. Ser agradecidos con Dios nos trae pues nuevos beneficios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.